Somos arte, cultura, entretenimiento. Somos parte de ti. Somos radiorepublica.do. Bien, seguimos con más aquí en Radio República, la voz de un pueblo a través de Clave 95.9 FM y en todas las plataformas digitales. Se encuentra con nosotros el miembro de la dirección central del Partido de Fuerza del Pueblo y también subsecretario de Asuntos Internacionales de esa organización política, Eddie de Gracia. Bienvenido, Eddie. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me siento muy contento con este prestigioso equipo de jóvenes talentosos que hacen pues un programa muy contagioso y con mucho nivel, con mucha altura. Pues, lo estaba viendo ahí y lo que uno pues le sigue en las redes, ve que realmente es un equipo con muchas condiciones, con mucha calidad, lo que se constituye en un alto honor para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias, ¿no? Y con usted que podemos hablar de tantos temas importantes, de la palestra pública, lo que la gente siempre está atento a la política y también al tema internacional. Pero vamos a empezar a hablar de política. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? Muy activa estos días, haciendo una gran oposición al gobierno. Sí, la Fuerza del Pueblo está en sus mejores momentos porque está experimentando un nivel de crecimiento sostenible, con base a lo que se ha proyectado desde su constitución como partido, desde lo que se propuso en el Congreso Constitutivo, que fue el primer congreso que realizó, y este congreso también que acaba de finalizar, que es el que determinó las diversas funciones del partido y lo que le ha determinado pues hacer un mejor nivel de oposición, siempre desde el punto de vista constructivo, no destructivo, como ha sido la cultura política dominicana, sino que cuando formula una crítica, por eso hace esas ruedas de prensa, dice qué es lo que hay que hacer. O sea, critica, pero inmediatamente poniendo la solución. Propone. Sí, esa es la gran diferencia de oposición que está haciendo la Fuerza del Pueblo y que ha conectado, le ha permitido conectar con el público, con los votantes. El fin de semana pasado, Leonel Fernández habló sobre el abandono en el que, a su juicio, este gobierno mantiene diferentes sectores de la sociedad, la criminalidad y otros elementos. Desde la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la visión sobre la política gubernamental que se está aplicando en estos momentos? Tanto la reforma policial, tanto el combate a la criminalidad, como también la inversión en diferentes áreas como es la salud, la educación y así sucesivamente. Mire, no hay duda que ha sido un gobierno eminentemente errático en la formulación de las políticas públicas. No se preparó para gobernar, se preparó para ganar unas elecciones en un momento determinado con una coyuntura política. Lo sorprendió el gobierno, duraron 5 años sosteniendo el presupuesto y el gasto público sobre la base de préstamos, un tanto desconsiderados para la población, haciéndole muchas ofertas al país, creando una alta expectativa, y ahora el colapso de sus gobiernos, entonces eso comienza a resurgir. De manera que ellos no se prepararon con una serie de programas y alternativas, y hoy vemos que cada una de esas instituciones y una población que se está quejando y le está exigiendo todo eso que ellos se propusieron. De manera que vemos, por ejemplo, en las obras de infraestructura, muchos malabares, la economía experimenta un decrecimiento espantoso. Todo ello lo han venido justificando en la pandemia, en la guerra, en que si llueve, pero la población quiere resultados. De manera que lo que podemos concluir es que es un gobierno que se desplomó, que ha perdido su popularidad y que no pudo darle respuestas a los principales problemas que enfrenta el pueblo dominicano. Eddie, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, hizo la propuesta de que el impuesto al salario, que ahora mismo tiene como base el impuesto sobre las rentas. Sí, 34,000 pesos, 34,000 y tantos. 33,000 y tantos. Sí, que el tope sea de 54,000 pesos. Sin embargo, el presidente habló del tema y aunque reconoce que es de justicia hacer los ajustes, la indexación salarial, dice que si esto ocurre, entonces habría que sacrificar algunas áreas, la inversión en sectores esenciales, tales como salud,
y educación. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, lo primero es que el gobierno está justificando una inanición. Él no actúa correctamente en función de beneficiar al pueblo dominicano. Y la justificación que busca no tiene ningún sentido. Ahora, Omar Fernández, que es un senador que está dando muestra de diferencia en la cultura política dominicana, que no solamente se limita a hacer propuestas de proyectos, sino que está pendiente a cada uno de los considerandos que puedan afectar al pueblo dominicano, los proyectos que presenta el Ejecutivo o cualquier legislador para beneficiar al pueblo dominicano. Esta situación de no garantizarle el nivel de indexación que prevé la ley se ha venido practicando aquí por aproximadamente unos 5 años sin que el gobierno lo ejecute. Lo que hace es que el gobierno se ha venido beneficiando con aproximadamente unos 9.300 millones de pesos del pueblo dominicano, y el senador Fernández, desde el punto de vista de una inquietud que le mueve y de la afectación de unos 300.000 empleados dominicanos que se ven afectados por esa situación, elevó un nivel de alerta ante esa situación y obviamente nos genera mucha felicidad que otros senadores han coincidido con él. De manera que yo lo que entiendo es que el gobierno debe darle respuesta a una situación que la está haciendo a sabiendas de que está violando la ley dominicana. Eddie, entonces, pero la Fuerza del Pueblo va a proponer en caso de que el gobierno, bueno, como dijo el presidente Abinader, o sea, se va a dejar de percibir muchísimos ingresos por este tema de la indexación, pero ¿qué propone? ¿O va a proponer algo la Fuerza del Pueblo para que esos recursos que van a dejar de generarse puedan ser pues generados de otra forma por el Estado? No, la propuesta de nosotros es que se cumpla la ley. Ya el senador lo hizo, es un vocero oficial y eso se constituye una posición de la Fuerza del Pueblo. En ese caso, el presidente de alguna forma le echa la culpa a la oposición. Dice que, bueno, es que ellos se opusieron a la reforma fiscal en su momento y ahí se contenía eso. Pero realmente lo que contenía la reforma fiscal era cumplir con lo que la ley establece propiamente. ¿Es eso razón suficiente para que, digamos, se salte el gobierno ese capítulo y busque la forma de no aprobar eso que está contenido allí? En el presupuesto, plantear ese artículo que dice no cumplir con el 372, me parece que es del Código Tributario, que obliga a la indexación del Código Tributario. Obliga la indexación del impuesto sobre la renta a los salarios. No la puede justificar en la no aprobación del proyecto que busca de presupuesto. O sea, la Fuerza del Pueblo no se ha opuesto en ningún momento a una reforma tributaria. O sea, la Fuerza del Pueblo se opuso al modelo que propuso el gobierno sin consulta y sin consenso en la República Dominicana. De manera que sería muy desleal del gobierno que justifique violar una ley que está expresamente en nuestro Código Tributario y que se beneficia de forma directa el gobierno amparado en que la oposición no apoyó la reforma. O sea, la reforma nosotros entendemos que es una propuesta que está circulando, que es necesaria en la República Dominicana. Ahora, no la propuesta que ellos hicieron, que incluso grabaron aquí hasta el nacimiento, incluso aquí el fallecer ya pagaba impuestos. De manera que el gobierno lo que no tiene es una alternativa, como siempre busca beneficiarse de esos vacíos jurídicos que puede encontrar para generar recursos en detrimento del pueblo dominicano. La posición nuestra es que se cumpla la ley, que se genere ese nivel de indexación, que se lleve hasta los 52.000 pesos en los salarios y que no se perjudique aproximadamente a 300.000 empleados, lo que se constituye en un 15%, como lo formuló Omar Fernández, de los empleos pues garantizados. Y no, alega el presidente que en caso de cumplir la ley, porque es un mandato de ley, afectaría la inversión, como les mencioné hace unos minutos, de áreas esenciales, pero no podría el gobierno hacer ajustes o mejoras en el gasto público sin verse en la necesidad de afectar áreas como esa. Porque incluso la oposición ha denunciado que la nómina pública se ha aumentado indiscriminadamente. Entonces, ¿qué piensa usted? Por supuesto, mira, el gobierno no se ha caracterizado por formular propuestas concretas, sino por proponer siempre mayores niveles de carga para el pueblo dominicano. Ante toda esta propuesta que hace, fíjate que ellos no se sacrifican, ellos no bajan el gasto público, por ejemplo, un festín de pensiones, los sueldos, las supernóminas,
solamente quieren el sacrificio para el pueblo dominicano. Entonces, justificar algunos gastos del gobierno sobre la base de violar una ley sigue siendo en perjuicio del pueblo dominicano. Sin embargo, ellos no asumen en ninguna de sus partes un sacrificio como gobierno. Lo único que nosotros vemos del gobierno es despilfarrando dinero, tomando préstamos desconsiderados, y no se tiene un resultado. O sea, el gobierno incluso ha perdido la razón, ha perdido la moral para pedirle al pueblo dominicano que se sacrifique. Eddie, y Leonel también hablaba de el crecimiento de la fuerza del pueblo, de que se consolida como el partido líder de oposición y de que pues continúa posicionándose en las diferentes encuestas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está el panorama a lo interno de esta organización política y después de los congresos, el congreso que se ha realizado, cómo salió de ahí el partido? Mira, no hay duda de que el crecimiento de la fuerza del pueblo se expresa. Vimos, por ejemplo, en un congreso cómo ha venido solidificándose, pero no solamente porque nosotros lo estamos diciendo, en el sentir popular, en los carros públicos, en los mercados, en los sectores de población, en los barrios, lo que se siente es que la fuerza del pueblo y el doctor Leonel Fernández son los que proyectan ganar las elecciones. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo de crecimiento, tenemos esos órganos, esa lucha interna incluso que se está dando, manda un mensaje positivo desde el punto de vista del estudio como partido de qué es lo que está pasando, porque proyecta ganar las elecciones. Vemos también una serie de juramentaciones que se están formulando todos los domingos, de diferentes dirigentes políticos, sociedad civil, incluso hasta el del PRM, están llegando a la fuerza del pueblo, porque ven como alternativa la posibilidad segura de que pueda ganar. Las encuestas hoy indican, no solamente encuestas que nosotros hacemos para nuestro trabajo, sino encuestas que nos presentan empresarios, amigos, que la formulan, que la fuerza del pueblo está rondando ya un 39%. Con toda posibilidad de cerrar este pero año. está diciendo mentiroso a Paliza. Después Paliza publicó en estos días una que le daba como un 20 a la fuerza del pueblo. No, y mucho le dio. Es mentiroso, te está diciendo Paliza. Bueno, si la publicó y no tiene un elemento científico, está mintiéndole al país, esa encuesta. La encuesta que nosotros estamos viendo, no solamente la que hacemos como una medición para formular nuestro trabajo, indican que la fuerza del pueblo anda en un 39, un 38. Con ese margen de error llega a los 40. El PRM se ha desplomado y está ahora mismo en un 36%. Pero hubo una Está en un momento difícil el PRM. Dice una última encuesta, no recuerdo de qué firma, dice que mantiene, que ha bajado unos puntos, pero que sigue siendo la principal fuerza política del país. Mira, las encuestas son una forma de mercadeo y el gobierno la está utilizando y obviamente ellos no van a justificar que se han desplomado. Ahora, las encuestas siempre yo tiendo a tener la práctica de consultarla con el sentir popular. Y lo que uno siente a nivel social, porque eso se tiene que reflejar. ¿Cuál es el sentir? ¿Qué dice la gente? De fracaso, de frustración. ¿Y no hay 4 años más? No, imposible. Yo pensaba que sí. Imposible. Y eso es la misma población que te dice. Entonces, lo que uno siente, uno busca los números y eso se compara. Eddie, 2 preguntas. Primero, vimos unas declaraciones suyas sobre el tema de la pobreza en el mundo, pero también vinculado a la República Dominicana, y salió una encuesta de la SIC Gallup donde señalaba que la República Dominicana era el país donde más prácticamente se estaba pasando hambre, ¿no? Donde la gente decía que les requería mayor esfuerzo para poder acceder a la comida y, por otro lado, hablarnos sobre su postura de la Cumbre de las Américas, ¿no? Estos países que se han dejado fuera, cuál es la visión de Eddie de Gracia como miembro de la Secretaría de Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo. Sí, gracias, Yuri. Mira, la pobreza ha venido creciendo en la República Dominicana. Ahora, el gobierno, como en muchas otras instituciones públicas, ha venido distorsionando los márgenes de estadística y ha venido incluso cambiando la forma de evaluación. Entonces el gobierno, en función del aumento que se le hizo al salario mínimo, ha determinado que ahora los pobres son ricos, cuando en toda parte del mundo el nivel de pobreza está determinado al nivel adquisitivo que usted tiene. O sea, no es ni siquiera lo que gana. Entonces, ellos mandan... Sino lo que puede comprar, lo que sino puede lo que usted adquirir puede con comprar. eso, claro. Y está considerado que no importa el sueldo que usted tiene en una sociedad, si usted no tiene acceso a educación, a salud,
a vivienda, a vestido, alimentación, transporte, usted es pobre. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros se le generó un nivel de aumento precario. Ellos cambiaron la formulita a su favor. Mira, lo hicieron así, la fórmula para medir la pobreza la cambiaron, la fórmula para medir el crecimiento económico lo cambiaron, la fórmula para medir el costo de la canasta básica alimenticia la cambiaron, para ellos adjudicarse que ellos están creciendo. ¿Qué piden los organismos internacionales? Y disculpe que haga esa interrupción, porque Sí. dice que el gobierno ha cambiado la metodología para poder medir, pero ¿qué dicen los organismos internacionales? Todos los organismos internacionales están hablando mentiras. Mire, no, lo que pasa es que los organismos internacionales son receptores de información oficial que le manda el gobierno. No en este gobierno, en todos los gobiernos. Y ellos dicen, porque hay una plataforma diseñada. Ahora, ¿cuál era la diferencia en los gobiernos de Leonel Fernández y gobiernos del PLD en general, gobiernos anteriores? Que cada una de las instituciones públicas tenía una mesa de monitoreo de esas cifras, y entonces esas cifras llegaban amparadas en organismos internacionales que validaban esas informaciones. Si usted nota, las principales informaciones que dan los organismos internacionales hoy sobre la República Dominicana dice, según el gobierno, y le pone un asterisco. Entonces usted va a la FAO, dice lo mismo, va a Naciones Unidas, dice lo mismo, y la diferencia se constituye en eso. Ellos están diciendo lo que dice el gobierno. Mira, con respecto a la Cumbre de las Américas, Yuri, yo veo como muy importante que la República Dominicana se haya escogido el escenario como país miembro de esa cumbre por vez primera. En su 10ª participación se ha celebrado unas 9 veces de forma oficial y 2 veces extraoficial, una que fue en Bolivia y otra en México. Creo que la República Dominicana se proyecta mucho, es un escenario donde los países que tienen una relación directa con los Estados Unidos se reúnen para manejar una agenda común. De manera que obviamente hay que darle todo el apoyo a la República Dominicana ante esta cumbre, nosotros como país, como gobierno, como oposición, para que pueda salir bien. Sé que va a salir bien, están haciendo un excelente trabajo. Nosotros somos partícipes incluso de la primera cumbre que se hizo de las Américas en el 1994, que participó el doctor Joaquín Balaguer en Miami. Y siempre hemos venido participando. Y que se celebre aquí por vez primera, para nosotros es de mucho orgullo como país, un reconocimiento al sitial que nosotros tenemos a nivel internacional. Y la ausencia de los países como Nicaragua, ¿Y cómo Venezuela, impacta eso, las Cuba. relaciones? No, y en la misma línea, Eddie, también que el presidente dijo que a pesar de que la República Dominicana es el país anfitrión, quien convoca son los Estados Unidos. O sea, cuando fue cuestionado sobre la ausencia de estos países que sí fueron invitados y que han declinado a la invitación, entonces él como que tiró la cuava, como decimos nosotros, y dijo que no, que quien invita y quien convoca es Estados Unidos. Mira, la presencia de Cuba, Nicaragua, Venezuela, obviamente que si tú estudias la naturaleza de la cumbre te das cuenta por la que no pueden participar. Y en las anteriores tampoco han participado, excepto Cuba, que participó en un momento como invitado durante la gestión de Obama, por ese nivel de cercanía que se produjo durante esa gestión. Ahora, como es una cumbre que trata temas específicos de agenda con los Estados Unidos, no tiene sentido que se inviten países que no tienen una agenda con los Estados Unidos más que una agenda política de oposición. Entonces, realmente no vendrían pues a tener una participación a otro nivel que no sea quizá muchas veces hasta a incidentarla. Y obviamente en ese sentido, la cumbre, la 10ª cumbre que se celebra en la República Dominicana no va a ser la excepción. Con respecto a quién invita, el presidente justificó de forma directa que solamente lo hacen los Estados Unidos. No, en la práctica no ha sido así, o por lo menos será así con él, que le están diciendo a quién invitan. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos forma parte de la cumbre y del montaje de la cumbre. Entonces es soberanía en coordinación con la Secretaría de la OEA y con el país anfitrión. Obviamente que de forma natural, cuando uno maneja la política exterior y sabe que estos países tradicionalmente no han venido participando, tú no le formulas una invitación, pero no es porque Estados Unidos la hace de forma directa. Ok. Se sumó México, que sí fue invitado, y Colombia también, que ahora mismo tiene una situación
tensa en términos diplomáticos con los Estados Por razones Unidos. obvias que hemos visto, la situación con Petro, que le retiraron la visa, él puede venir a la República Dominicana, pero no tiene un diálogo fluido con el gobierno de Trump. De hecho, tiene una situación muy hostil con lo que está pasando y hasta la propia oposición colombiana tiene posiciones muy encontradas frente a Petro. El caso de México siempre ha tenido posiciones un tanto pues de reserva frente a la situación cubana, a la situación venezolana, y por eso en su agenda, que tiene una agenda muy particular de México con los Estados Unidos por un asunto migratorio, parece que no lo tiene o no lo quiere plasmar dentro de la cumbre de las Américas. Pero se sienta en los diálogos Canadá, México, Estados Unidos. Allí no rehuye ni fija posición escurridiza frente a Estados Bueno, Unidos. porque ahí no es un grupo de paisitos que están en una Eh. cumbre hablando Y hay otros intereses también que lo acercan más con Claro. Canadá por el tratado. ¿Usted cree que Trump termine llegando aquí a República Dominicana que participe de esa cumbre? Porque no se ha confirmado nada. Mire, Pero- ojalá participe porque le genera un alto nivel a la cumbre. Yo no soy tan optimista que participe, pero yo quisiera que lo haga porque eso le da a la República Dominicana una posición muy importante y sería la primera vez que un presidente de los Estados Unidos en ejercicio esté en la República Dominicana. Pero de conformidad con la visión que él tiene, el comportamiento que tiene un tanto con los países de América Latina, yo creo que en la agenda esté la prioridad de participar en la cumbre, en el caso de Donald Trump. Él tiene una agenda que prioriza más a otros conflictos internacionales. Bien. Eddie, siguiendo esa línea, usted que también es un experto en temas internacionales, esta situación que se está dando con Estados Unidos, Venezuela, y también le mencioné el panorama de Colombia en estos momentos. Aquí en la región, ¿cómo podría eso incidir? Y en cierto punto, pues también tocarle algo a la República Dominicana, porque con los operativos que está realizando Estados Unidos, el gobierno de Colombia salió al frente y dijo que una de las embarcaciones que destruyeron en el Mar Caribe, pues pertenece a Colombia, y también acusó a la República Dominicana de haber participado en esa operación en colaboración con los Estados Unidos. Mira, yo en los temas referente a la participación de la República Dominicana en conflictos internacionales o en diferencias que tienen países, nosotros estamos como un tercer país, yo me acojo a lo que nuestras disposiciones, incluso constitucionales, determinan. El respeto a la autodeterminación de los pueblos y una posición siempre pacifista desde el punto de vista de la República Dominicana. Ahora, ante conflictos internacionales, siempre los países tienen que prepararse porque se constituyen en grandes desafíos, que incluso no queremos guerra, pero la guerra también determinan el posicionamiento de los países. Nosotros podemos incluso, y no se escucharía muy positivo que uno se aproveche de la guerra, pero la guerra también genera pues esos desafíos que se dan incluso hasta desde el punto de vista comercial, que la República Dominicana tiene que prepararse para cualquier situación que se pueda dar en el contexto internacional. Pero obviamente siempre acogerme que en un principio la República Dominicana, y ese ha sido el historial de comportamiento tradicional de la República Dominicana, ser un país que respeta la autodeterminación de los pueblos, y esa participación incluso que ha tenido frente a Venezuela, frente a otros países, creo que ha sido un tanto innecesaria, siempre obviamente apoyando los niveles de democracia, porque eso nosotros no lo podemos dejar de lado. Bueno, y en cuanto a la política migratoria que ha enarbolado el gobierno, Eddie, en el último año, de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración, se han deportado más de 300,000 haitianos indocumentados. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo evalúan el trabajo del gobierno a través de la Dirección General de Migración? Muy errática la formulación del gobierno frente a su política migratoria. Ha sido un fracaso. Nosotros vemos todos los días más migrantes indocumentados en la calle haciendo de la suya. El gobierno lo único que ha hablado son cifras mayores, donde dice que van a deportar incluso 100,000 personas por semana o por mes, algo que materialmente es imposible. Lo único que le interesa es tener un discurso de vanguardia en el que pueda conformar a la población, pero materialmente no se ha hecho nada. El gobierno incluso ha permitido, formuló
una política de cierre fronterizo donde quebró incluso todos los empresarios de la línea fronteriza. Nosotros formulamos una posición como Fuerza del Pueblo que la hizo el doctor Leonel Fernández con ese alto nivel de experiencia que tiene, de decir, esos temas tienen que dejarlo a los diplomáticos, porque tradicionalmente son los que manejan ese nivel de encuentro. Entonces el gobierno justificó que no hay un alto nivel diplomático en Haití porque no hay autoridades. Mínimamente hay autoridades. Obviamente un Estado colapsado, pero las hay. Ahora, recurrir al bulto político, a llevar camiones, a llevar soldados, solamente por darle información a la población, es una política un tanto destructiva y que no se corresponde con algo sincero que se tiene que dar. Al final hemos visto que la frontera sigue abierta, siguen dando visas en los consulados cerrados, se está fomentando el nivel comercial, lo que termina dándole la razón al doctor Leonel Fernández. Y los migrantes en la calle haciendo de la suya, indocumentados. No es que estamos en contra de los migrantes, sino que me refiero a migrantes indocumentados. Y con la propuesta de algunos sectores de que sean dotados de permisos temporales los trabajadores haitianos, ¿qué piensa al respecto? Mira, yo creo que es una posición un tanto que tiene que verse con un nivel reflexivo. Obviamente Haití no está en condiciones de que uno abra pues una brecha tan determinante para ofertar ese nivel de permisibilidad, porque Haití ni siquiera puede garantizarle a los haitianos una documentación real y nosotros entonces pues documentarlo aquí generaría una situación. Eso no significa que nosotros no estamos pendientes a sectores productivos en la República Dominicana, por ejemplo, el de la construcción, el de la agricultura, que necesita de manos de obra y que si se da un nivel de formalización en el que no se perjudique nuestra política migratoria, nosotros también tenemos que acudir a esos sectores para que no se quiebren. Okay. Eddie, ya en la Fuerza del Pueblo, algunas corrientes dicen que el candidato ideal para el 2028 es el presidente Leonel Fernández. Otros, sin embargo, alegan que Omar Fernández es quien garantiza el éxito y el triunfo de la Fuerza del Pueblo de cara al 2028. ¿Cuál es la realidad? Mire, la Fuerza del Pueblo, de conformidad con el calendario electoral, no está sumergido en discusión de quién es el candidato. La Fuerza del Pueblo culminó un proceso de fortalecimiento en un congreso donde escogió a sus principales autoridades a todos los niveles y ahora lo que está es haciendo una oposición constructiva, creciendo, y cuando llegue el momento, la dirigencia del partido, de conformidad incluso hasta con la ley electoral, para no incluso violar la ley, entonces se abocará a la escogencia de un candidato. Ese ha sido un discurso incluso que lo ha propuesto la oposición a la Fuerza del Pueblo para generar algunas situaciones, pero nosotros estamos concentrados en el fortalecimiento del partido y en cumplir el calendario electoral. Cuando llegue el momento, la Fuerza del Pueblo va a escoger, si eso lo pueden tener por seguro, va a escoger con el que va a ganar. Okay. Eddie, y la oposición, si no se une, algunos dicen que si no va unida en el 28 no hay forma. Triunfo. ¿Qué piensa usted? ¿Existe la posibilidad de ver al PLD y a la Fuerza del Pueblo? Y con una condicionante, si la Fuerza del Pueblo estaría en la disposición de hacer algunos esfuerzos en cuanto a candidaturas con el PLD para poder llevar una posible alianza. Mire, nosotros, incluso de conformidad con el mismo calendario electoral, no podemos decir qué se va a ceder o qué no se va a ceder, porque no ha llegado el momento para formular esas alianzas. Ahora, el comportamiento histórico del doctor Leonel Fernández como líder del partido y de la Fuerza del Pueblo es formular grandes acuerdos. En la República Dominicana se gana formulando grandes alianzas, de manera que el partido obviamente está abierto a ser receptivo de esas posiciones. Y cuando llegue el momento, las alianzas se hacen sobre la base también de consensuar esos niveles de acuerdo que permitan pues, que la oposición también tenga diversas posiciones. De manera que más allá de si es con el PLD o con cualquier otro partido, eso se va a determinar en el momento. Lo que sí quiero dejar aquí establecido es que la Fuerza del Pueblo con cualquier otra organización política
que esté abocada a nuestros principios y a la visión de sacar a este gobierno del palacio, siempre va a estar abocado a generarle pues la posibilidad de una alianza y tiene las puertas abiertas, la fuerza del pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Eddie de Gracia, por acompañarnos aquí en Radio República. Y nosotros quedamos a la orden siempre. Jimmy. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos radiorepublica.do, la voz de un pueblo.